mes de Chile, mes de volantín y viento, baile, patria, juramentos, vino, empanadas, desfiles. Pero en septiembre aún hay miles de lágrimas sin esperanza, de recuerdos y añoranzas y de pañuelos mojados que nunca se le han secado a quien cueca sola danza. Celebremos fiestas patrias con descuentos y despachos gratis usando el cupón Viva Chile en pedidos sobre 30.000 pesos al comprar en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Oye, démosle una miradita al país, aunque sean dos o tres cosas que valen la pena resaltar. Déjame partir por una denuncia que hace la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de la Libre Competencia respecto de una colusión de 7 empresas procesadoras de centolla y exportadoras de Magallanes, empresas que exportan a China, a Estados Unidos y a México. Podrían estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, casi. ¿Dónde está la colusión de estas 7 empresas que lo hacen durante varios años? Entre 2012 y 2021. Exactamente, o sea, casi 10 años en esa actividad. Pero no es en el precio al consumidor, porque además en general el consumidor está fuera. El precio en el que se coluden es en el que le pagan a los pescadores, a quienes extraen el producto y les venden. Claro, porque estas son empresas más bien procesadoras. Sí, así lo dije, procesadoras y exportadoras. Claro, que como son pesqueras también, sí, claro, da la idea de que ellos también... no pescan, sí. Pescan los pescadores artesanales y son los pescadores artesanales los que les venden. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas 7 empresas? Se ponen de acuerdo para fijar un precio al inicio cuando hay mucha oferta y mantenerlo. Bueno, técnicamente da lo mismo un poco por qué, pero en el fondo le escatiman el verdadero valor del trabajo de los pescadores artesanales y el verdadero valor del producto. Como lo dijo el subsecretario de Pesca, aquí no se trata solo de un tema de pasar por encima del mercado. Aquí se trata directamente de una afectación muy profunda a la pesca artesanal de Magallanes. Habló de 2.000 familias que se ven afectadas, de los trabajadores de la pesca y todos los que están a su alrededor, y en realidad de una actitud que nos recuerda a varias otras, pero esta, a diferencia de las anteriores, por ejemplo la del confort, la de los pollos y otras que afectaban el precio al consumidor, en este caso el precio en torno al cual se coluden es el que le pagan a los pescadores que hacen la tarea de sacar el producto. Digamos, además, que la FEN, la Fiscalía Económica Nacional, que le pide al Tribunal de la Libre Competencia que investigue, propone 2 multas al menos. Una del orden de 59.000 millones de pesos a las 7 empresas y otra de una cantidad también alrededor de 11.000 millones a 8 ejecutivos de estas empresas. Es una de verdad, es una muestra más de la transparencia del mercado, como diría uno, y de lo bien que muchas veces funciona. Si no hay... Y la codicia, no, pues, la explotación al sector más vulnerable, en fin. ¿Sabes qué? Hay una joven promesa que se va a convertir en el nuevo presidente de Televisión Nacional de Chile, después de la renuncia de Vidal. Otra joven promesa, Francisco Vidal, que renunció por este incidente de los guerras de información en la campaña presidencial, en que se atacó a republicanos por su vinculación con estas ofensivas, y republicanos las emprende contra Vidal, quien expresó de manera abierta su rechazo a la candidatura de Kast, siendo presidente de TVN. Él renuncia y ahora tenemos nuevo director, que es Jaime Gamuri. Un ex senador, ex embajador. Bueno, su última misión diplomática fue en Venezuela. Sí. Lo echaron. Pero lo echaron los venezolanos, no el gobierno. Hay que sí agregar un par de cositas, que Jaime Gamuri fue parte del directorio de Televisión Nacional. Sí.
y también formó parte del Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, esto no es tan ajeno a sus actividades en otros momentos. Ha tenido vínculos con la empresa de Televisión Nacional en particular y con el universo televisivo a través del Consejo Nacional de Televisión. Así que yo la ironía, breve tiempo además. Sí, pero la ironía la hacía respecto de la trayectoria que él tiene, porque sin duda en ese cargo, y fue el error que se cometió al comienzo del gobierno, se requiere un político. Sí, y un político que sepa hacer política. Hay que tramitar una ley en el Congreso para un nuevo modelo de televisión pública que permita sobrevivir a este canal, porque en un futuro gobierno, si no hay una ley que así lo garantice, podría perfectamente cerrarse, como ocurrió durante el primer gobierno de Piñera con el diario La Nación. Sí, claro. Estando en crisis financiera como la que tienen. Que han planteado la vocación de ir a privatizar Televisión Nacional y vender, que tiene unos activos en términos de señal, de llegada, el único que llega a todo el país. Es decir, Televisión Nacional hace ingentes gastos en el ámbito del territorio, llevando señales a zonas donde efectivamente no va a ganar plata, sino que va a perder, porque tiene que invertir para públicos muy chiquititos, para mercados muy pequeños. El canal cultural y el canal infantil, que están en funciones hace más de un año ya, desde la pandemia, que son dos canales de televisión abierta que también tienen que mantener, y que desde luego no sé qué avisador estaría interesado en... Poco. en difundir su producto en el canal de los niños. Y no hay que olvidar que el canal infantil está con una producción que se genera desde el Consejo Nacional de Televisión mismo. O sea, hay un rol del canal nacional que nunca ha sido bien entendido. Esta lógica de ser canal nacional y al mismo tiempo tener que competir en las reglas del mercado, pero cumplir con objetivos que no son propios de una empresa mercantil, hacen que la vida de Televisión Nacional sea siempre muy complicada. Con todo, fíjate que Televisión Nacional, claro, sin ciertas cargas que hoy día tiene, lideró en su momento la económica y en rating la situación de televisión en el país. O sea, también es viable por esa vía, pero el rol que se le exige al mismo tiempo se empieza a diluir. Oye, ¿algunas otras noticias? Porque si no, no vamos a alcanzar. Una más, que hay varias más. Sí, hay muchas, pero me pareció muy interesante que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura pida regularización de migrantes porque se necesita mano de obra para la agricultura nacional, en particular en tiempos de cosecha. Habló, por ejemplo, que en el caso de las cerezas, si no me equivoco, o de la frutilla, una de las dos, la cantidad de cajas de exportación que se tienen que hacer son las suficientes como para necesitar 350.000 trabajadores. Bueno, por supuesto, esto respondieron Kaiser y Kast, diciendo que por ningún motivo, que los van a echar nomás. A todo el que no tenga regularizado hay que echarlo. Como si fuera llegar y echar. Matei no fue más abierta en todo caso. No. Lo que pasa es que la nueva Matei es más suave para decir las cosas. Ella está en un nuevo estilo de campaña. Pero tampoco estuvo de acuerdo con los agricultores. Fíjate que bajó levemente la victimización del comercio. Hoy día se presentó el segundo estudio de la Cámara Nacional de Comercio, en que el reporte de haber sido víctima de delitos por parte de comerciantes es de un 60,4 y en el estudio anterior fue de 61,5, o sea, un puntito menos, pero en esta materia cualquier avance es, por supuesto, bien recibido. Y lo otro es que se conoció el informe de cuentas nacionales del Banco Central, y es bien importante porque hace un acápite específico a las regiones. Y 15 de las 16 regiones del país registraron un crecimiento en la actividad económica, contribuyendo en un 3,1% al Producto Interno Bruto del país. Así que dos buenas noticias, una más o menos buena y otra bastante buena. Oye, vamos a tomar contacto con Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, representante de Chile en la Asociación Mundial de Investigación en Opinión Pública y directora de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública en Chile. Vamos a conversar de las encuestas, de los datos, de lo que viene con la campaña
presidencial fundamentalmente. Paulina, qué gusto de saludarte. Muchas gracias, como siempre, por tu gentileza de darte un tiempo para conversar con nuestro programa. No, muchas gracias por la invitación a ambos. Espero que me escuchen bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Paulina, partió la campaña oficial, ya se escuchan algunos avisos radiales. Esto ya es formal y solemne, por así decirlo. Y llega con un tiempo de medición de adhesión electoral a los candidatos y las candidatas, que está bien estacionado. Las variaciones son casi los márgenes de error en las distintas encuestas. Un virtual empate en el primer lugar entre Jara y Kast, y un tercer lugar del que le ha costado remontar para Matei. ¿Tú crees que eso, después de tan persistente medición de la opinión pública, se puede revertir? A ver, dos cosas. Yo diría que primero estamos a un poco más de un mes, ¿no? De la primera vuelta. Dos meses. Espera, esto es claro. Bueno, 16 de noviembre. Claro, exactamente. Yo tengo la impresión de que efectivamente están como estancadas las encuestas, pero es como, voy a decir algo que a lo mejor va en contra de mi gremio, pero están como una gota encuestístico. Yo así como que hay tantas encuestas, salen encuestas toda la semana, y la verdad es que tal como tú bien dices, ya no ha habido ningún cambio muy importante. De repente suben, de repente bajan, todos saltan porque subió 2 puntos, pero la semana siguiente bajó lo que subió lo bajó. Entonces está todo bastante estancado, diría yo, salvo probablemente los movimientos que se han producido. Bueno, esta caída que se ha venido comentando de Kast, pero es la encuesta Cadem, la única que ha mostrado una baja muy grande, porque el resto como que está bastante pegado en los mismos porcentajes. Yo creo que lo que estamos viendo con las encuestas es un poco de techo en el electorado más politizado, que es el que contesta encuestas, obviamente, y eso se observa porque en las encuestas en general la no respuesta o la indecisión es más bien bajo en las que están circulando. Entonces yo creo que tampoco ha pasado nada muy significativo todavía, salvo que partió la campaña, y partió hace muy poco. Entonces yo creo que todavía no hay nada muy así como notorio, importante. Creo que lo único que yo rescataría del último periodo es lo que ocurrió después del debate de Chilevisión, que creo que ahí pasaron cosas interesantes, creo yo, en mi opinión. O sea, como se mostraron cosas nuevas, a pesar de que tampoco tuvo tanto visionado o rating, ¿no? Claro, no modificó la percepción ciudadana, o a lo mejor la percepción sí, pero la adhesión parece no haberla modificado. Paulina, ocurrió un acontecimiento hoy que puede tener impacto en la campaña presidencial, y me refiero a la proclamación de la candidatura de Michelle Bachelet en el discurso del presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es complejo para la oposición no comprometerse con el apoyo a una compatriota chilena que tiene posibilidades o que puede ser competitiva, cuando no hay ninguna alternativa tampoco en el país para algo de esa envergadura. ¿Tú crees que lo es, o que más bien beneficia la posibilidad de criticar esto del onunismo que tanto desdeña la ultraderecha en particular? O sea, yo vi las declaraciones de Kast y de Matei y me sorprendió, porque yo esperaba que fueran al revés. O sea, esperaba que Matei fuera más como, o sea, como celebrar un poquito más esta posibilidad. Y fue curioso que fue Kast el que habló básicamente que esto era como ganar un campeonato de fútbol o tener un representante de una gran liga. Entonces eso mostró una diferencia nuevamente entre estos dos candidatos. Una cautela de no apoyar la posición de una mujer que efectivamente es reconocida en el mundo, que tiene un prestigio, es respetada, digamos, pero fue curioso esa diferencia entre las dos reacciones. O sea, uno fue como probablemente muy correcto, pero de hecho dijo que uno debería celebrar, y la otra fue como más cauta, volviendo de nuevo al discurso de que en realidad tenemos que hablar de los problemas que le importan a los chilenos. Ahora, tiene algo de sentido, porque yo no sé cuánto le importa a toda la población esto, en términos de cuán informado está de este tipo de cosas. Evidentemente es un reconocimiento, pero no creo que tampoco sea tan significativo en términos de la adhesión o no a los distintos candidatos.
no lo veo como una variable o un factor determinante que puede beneficiar o perjudicar a uno u otro. O sea, yo creo que hoy día probablemente lo que pueda beneficiar o no a un candidato a otro tiene que ver más bien con lo que tiene que ver con el tema programático, con la efectividad de las medidas, con la forma en que enfrenta la campaña, o sea, con otras variables, no necesariamente con esto. Eso te iba a preguntar, Paulina, en esta lógica como de aguas calmas, en términos de que nada se mueve mucho, ¿qué puede hacer mover efectivamente de una manera significativa las agujas? Y pegado a eso, ¿está tan monotemática la preocupación nacional que solo seguridad y migración son elementos de efectiva preocupación? Bueno, yo soy de las que cree que esos son los temas como que están en la conversación pública pero que en realidad la preocupación cotidiana o la preocupación más del día a día de los ciudadanos es un poco distinta. O sea, yo creo que la salud, el acceso a la vivienda, el costo de la vida, en fin, son cosas que los golpean en el día a día. Es como, por eso que es tan significativo cuando uno mira los resultados de las preguntas que hablan de las expectativas que tienen respecto de la economía del país y cuando uno pregunta por la propia. Ujú. Ahí se observan brechas. Entonces, yo creo que hay una negatividad mayor en la mirada que hay respecto a lo que está ocurriendo en el país a través de preguntas que hablan de lo que ocurre en el país respecto de lo propio. Entonces, dicho eso, es súper relevante que los candidatos se conecten con las preocupaciones del día a día. Nadie puede decir hoy día que el tema de la seguridad ciudadana, la cesantía o el desarrollo económico o la inmigración no controlada no son importantes, pero cuando uno mira estudios que profundizan en otros aspectos de la vida de las personas, aparecen otras cosas. O sea, el tema de las pensiones sigue siendo, porque las pensiones son lo que generan el ingreso significativo para la población adulta. Y ya sabemos que en Chile los adultos cada día vamos a hacer más. Y por lo tanto es muy importante, digamos, el cómo se responde a ello. Em, yo creo que hay como dos niveles, que yo lo ejemplifico como en un iceberg. En la parte de arriba del iceberg están las tres temáticas clásicas que están apareciendo en todas las encuestas como las preocupaciones fundamentales, que es seguridad, desarrollo económico y migración, y abajo está todo el resto, los ingresos, las pensiones, la salud, el costo de la educación, el costo de la vida, en fin, o sea, como todo lo que tiene que ver con el aspecto más cotidiano de la vida de un ciudadano. Y por otro lado, también siento que los ciudadanos hoy día observan esta oferta programática y van a tener que ser capaces de distinguir entre ellas. Cuando uno analiza los programas en general, la oferta es bastante parecida, por decirlo de alguna manera, como que todos van a mejorar todo, por decirlo de alguna manera, pero los ciudadanos hoy día están esperando más efectividad y que probablemente las cosas se resuelvan más rápido. Entonces ahí se produce una brecha importante entre lo que es un concepto de proyecto de país, de la sociedad que queremos, pero por otro lado, resuelvan el problema. O sea, tengo un problema real hoy día, el costo de la vida para mí es muchísimo más alto, mis ingresos no me alcanzan, el nivel de endeudamiento es altísimo, entonces creo que ahí hay una brecha que yo creo que los candidatos van a tener que empezar a leer, porque es desgastante seguir hablando del tema de la seguridad, del tema de la migración, el tema digamos, del desarrollo económico, si ellos no ven cómo las soluciones que se proponen no les van resolviendo el día a día. Entonces yo creo que eso es bien central. Paulina, cuando se le consulta a los electores, y ustedes han hecho harta investigación en Datavox para considerar o valorar o dimensionar el rechazo que generan los candidatos. Sí, Y ahí sí que hay más diferencia. sí, totalmente. En el caso de Jara, ella genera más rechazo, sus habilidades o sus valoraciones son más negativas que en el caso de Cast. ¿Eso se puede revertir? Sí, mira, hay otro estudio que nosotros publicamos, Yasna, que no sé si te digo, que es el que hicimos un análisis del anticomunismo con la adhesión a ideas. Y lo conecto con ese porque es bien interesante, porque en el fondo como que se instaló la idea del anticomunismo respecto a Jara como un factor que podía ser bien determinante respecto de su rechazo.
Pero si bien es cierto, Jara tiene un nivel de rechazo altísimo, y lo mismo le ocurre a Kast, digamos, y por lo tanto uno puede pensar que ellos están como medio con techo en ese sentido. También es cierto que la población adhiere a ciertas ideas que son un poco más, digamos, como más cerca probablemente a lo que postula Jara, más que a lo que propone Kast. Entonces, por eso les decía que el cómo los candidatos vayan bajando la información de lo que están ofreciendo y que se transforme en una cosa bien concreta y clara para el electorado, puede hacer la diferencia y revertir estos rechazos. El problema de ello es que además de que tienen rechazos altos, son muy conocidos, que no es el caso, por ejemplo, de Harold McNichols, que es el que tiene menos rechazo, pero es el segundo menos conocido, o sea, tiene un espacio de crecimiento en términos de conocimiento que no es menor, digamos, a efectos de ir ganándose parte del electorado. Entonces, yo creo que efectivamente es bien difícil que puedan revertir ese rechazo, pero también es cierto que hay un electorado volátil, líquido, el que toma la decisión muy cerca de la elección, que va a estar muy atento, digamos, a lo que puedan o no decir los candidatos en la oferta, digamos, que probablemente se va a dar a través de los debates o de las exposiciones más públicas, porque ese es el otro tema. O sea, están en territorio, están en la calle, están en en los medios nacionales, entonces la gente en general los está escuchando a través de esas vías. Y eso también va a ser una diferencia. Sí, ahora todavía no hay campaña, si uno mira, Claro. todavía no se ve ni ámbito ni nada de eso. Hoy día el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Huenchumilla, reclamaba de que todavía no sale el programa de Jara, que está atrasado, que debió haber estado el 17 de septiembre, en fin, y que va a estar para octubre, etcétera. Tú ya lo has mencionado en alguna medida, pero la existencia de los programas, ¿tú crees que son cuestiones que efectivamente la gente los valora o más bien lo que espera es ver el tipo de personas que rodean, los técnicos que se ofrecen, más bien el equipo que acompaña a cada uno de los candidatos? Ustedes hacen preguntas muy buenas, difíciles de responder, porque en realidad tenemos lo que les decía respecto del electorado bien complejo. Es un electorado Mm, bien difícil de leer, porque en el fondo, claro, el más politizado, que probablemente es el que venía votando históricamente, uno más o menos sabe cómo va a votar. O sea, el problema es todo este electorado nuevo, que no nos queda muy claro, que es como el del rechazo y el del en contra, por decirlo así, que es un electorado que está en una zona que no nos queda muy claro cómo va a elegir y que efectivamente está atento a los movimientos que hace. Entonces, una cosa es el programa, pero un programa que dice muchas cosas al final no dice nada. Entonces, claro. como que uno tiene que tener una idea específica. Yo creo que los candidatos van a tener que hacer ciertas opciones en algún momento, porque van a tener que trabajar con algo e insistir con algo para poder llegar a la población. Es como el ejercicio que ha hecho Kast durante toda su campaña, su extensa campaña con el tema de la seguridad, y que probablemente Evelyn Matei lo ha hecho con el desarrollo económico, la cesantía. Entonces, esto es como tomar algo y insistir en ello. Por eso que para Jara es tan complicado, porque Jara es el continuismo, por decirlo de alguna manera, y para ella se le hace más complicado todavía el ofrecer algo. Entonces, yo diría que en este minuto, si me preguntan honestamente, está bien difícil leer bien qué es lo que va a movilizar o no al electorado. Lo que sí nosotros hemos visto en el monitor del liderazgo político es que hay una cierta sensibilidad respecto a las conductas. Por ejemplo, nos pasó que en el último monitor del liderazgo político, los aspectos por los cuales la gente rechazaba a Jara, antes eran el comunismo y salía como atributo muy fuerte el comunismo, pero en la última medición apareció la mentira y la falsedad. Y eso fue un giro, porque es como que los atributos son muy estables en el tiempo, en Y términos que de era como la gran la... promesa, perdona Paulina, la gran promesa de Jara era yo no les voy a mentir, yo Claro. soy la sinceridad misma, digamos. Bueno, pero tuvo Sí, dio sus claro, pasos claro. falsos, Le hizo y mucho eso... daño eso entonces. Está claro, pero la gente lo alcanzó a leer y es evidente que desde la lógica de los contendores yo voy a tratar de, por una parte, de destacar mis atributos y de insistir en las carencias o falencias de los candidatos del frente. Entonces, el electorado lee, alcanza a leer cosas. Entonces, el tema de la confiabilidad, en varias encuestas ha parecido que un atributo bien central hoy día que esperan las personas respecto a los presidentes fundamentalmente o quienes gobiernan el país es la confianza, la capacidad de llegar a acuerdos, y eso es un valor en ella
particularmente porque por el tema de los acuerdos que logró en función de las reformas, pero, estas otras conductas se van neteando. Pues. Entonces, de alguna manera, lo que me preguntaba ya en el principio, si tienen posibilidad de crecer, bueno, están pegados y si empiezan a aparecer estas cosas o estas conductas que para el lector es como, ay, porque es que no me calza mucho, porque antes ya el comunismo me molestaba, pero apareció esta otra conducta que yo no es la que me gustaría a mí en un presidencial. Es por eso que candidatos como Harold May Nichols o que son más nuevos, y yo creo que él hay que observarlo, porque en realidad es una novedad, por decirlo así, desde la lógica de lo que representa y de dónde viene, les mete ruido, los hace, les genera un contraste, por eso que en el debate fue bien notoria su participación, Sí, de hecho claro. fue el mejor debate junto con Matei, en fin, pero era porque tuvo una conducta muy distinta, Tú- y es porque es muy diferente. Entonces, Se van a mira, tener que poner medio Mike Nichols todos, parece. o sea, es medio difícil, porque ya todos Sí. tienen su mochila, vienen con su mochila, su historia, la historia personal o lo que han sido, es muy diferente. Mm. Tienen que Yo hacerse creo buenos, como el COVID. que es difícil. Pero Matei ha apostado a eso, o sea, ella desde el foro en Totalmente de adelante acuerdo. adoptó una actitud completamente distinta. Hoy día cree que el país está lleno de potencialidades, quiere diálogo, mira mucho hacia el supuesto centro. Eh, Algo que no le resultó a Carolina Toá cuando apostó a su perfil exconcertacionista. Entonces, ¿hay posibilidad de que esta nueva estrategia le ayude a Matei? Yo creo que sí, o sea, yo creo que definitivamente ella, pero es que es como movimientos de voto entre uno y otro ahí, o sea, como que no es que, en el fondo yo Sábanas creo que cortas. claro, pues sí, yo creo que se puede acercar efectivamente a Kast, quitándole votos a otros de su lado, digamos, por decirlo de alguna manera, con esta conducta, porque es evidente que hay un cambio. O sea, en el debate fue muy evidente, digamos, y ella lo ha sostenido el tiempo, pero también es cierto que de repente ocurren eventos, y a ella le ha pasado también, de sus voceros, que salen con algo, que como que es como esto, íbamos tan bien y aparece y pasa algo. Digamos. Entonces, yo creo que ese es el riesgo con ella, pero de todas maneras coincido contigo en que en este último tiempo su perfil ha cambiado, o sea, es más conciliador, se ha controlado más, en el fondo estamos un poco en la línea de lo que decía Felipe, como la línea de Harold Mike Nichols, más tranquilo, más conciliador, más cercana, pero evidentemente tiene una historia. Entonces, Al revés que Kass, pues, que se puso más peleador, se exacto. salió del libreto. Que yo creo que es lo que le juega en contra en general acá, si uno recuerda los debates con Boric, Mm. que salía de su casilla, digamos, un poco, porque lo llevan a un terreno en que él se siente incómodo, digamos. Entonces, a él le cuesta ese espacio, que yo creo que Matei lo está controlando mejor. Y por otro lado, está también, yo creo que por eso es interesante el primer debate, porque en el debate como que todos mostraron algo que no se había visto tan claramente hasta ese punto. O sea, a Jara se le vio complicada, enojada, molesta. Ella no son los atributos por los cuales en general ha salido bien evaluada en las encuestas, básicamente por la cercanía, simpatía. Entonces, ahí también tuvo un poco desencajada. Entonces, uno logra ver sus estilos en los debates probablemente, y por eso que son tan importantes, ponerlos a todos juntos, para que la gente los pueda ver, cómo interactúan, cómo se defienden, cómo plantean sus ideas. Yo creo que eso es súper necesario. Por sí solos, aislados, bien, pero cuando los pones en la misma cancha a dialogar, a confrontar ideas, bueno, ahí aparecen probablemente los aspectos que uno no ve en el día a día en ellos. Y en eso coincido que Matei ha sabido leer, o sea, ella y su comando, yo creo, mejor este periodo, porque también Kass ha estado más fuera de Ujú. sus... pero volvemos al tema, el ejemplo que les da hoy día. O sea, Kass hace una declaración bastante más lógica respecto de respaldar a un chileno en una posición y Matei toma distancia. Eso es raro, digamos. Entonces, yo los veo a todos un poquito expectantes los candidatos, como observándose unos a otros para ver qué movimiento hago para ganar, lo que es muy curioso, un punto en una encuesta que no es nada de significativo estadísticamente, que no significa nada, porque en realidad lo importante es ver cómo lo que va ocurriendo a la medida que nos vamos acercando a la elección, que ahí va a estar la clave. ¿No? Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, como siempre un gusto, Paulina, muchas gracias
la gentileza de este tiempo destinado a nuestro programa. No, Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Chao, Paulina, que estés bien. Chao, ya, esté bien. Oye, ya nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Y nos vamos a la sala máster. Hay una oferta muy atractiva en la sala máster. Cuéntame. Se trata de 7 historias para un Silvio. Claro, todo habla de Silvio Rodríguez. Es un encuentro íntimo entre el teatro y la música, donde la voz y el talento de Carmen Prieto se junta y potencia con la dramaturgia de Malucha Pinto, inspirada en las canciones de Silvio Rodríguez, por cierto. 2 mujeres en escena que dialogan sobre el tiempo, el presente y la vida, invitándonos a viajar con ella en un relato lleno de emoción, memoria y poesía. 7 historias para un Silvio desde nuestra sala máster. Para allá nos vamos. Quédese en nuestra sintonía. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.